Entonces, ¿qué es la realidad para empezar? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué hay ahí? La fuerte sensación es de que si existe, no tenemos acceso directo a ella a través de nuestro intelecto. Y creo que por eso buscamos formas simbólicas de acceder a ella, ¿no? La idea de que nos relacionamos con un mundo ilusorio está presente en casi todas las tradiciones, incluidas la nuestra. ¿Por qué crees que tenemos tanto miedo? No nos es cómoda la falta de certidumbre, porque llegamos a un punto en el que al creer que podíamos dominar la realidad en términos matemáticos, nos sentimos muy seguros de nosotros mismos. Parecía que habíamos podido anular la incertidumbre, habíamos podido extirpar la incertidumbre de nuestra vida, cosa que es una fantasía, porque la incertidumbre sigue estando ahí. No podés elegir no enfermar, no podés elegir no morir en un accidente en cualquier momento. La incertidumbre sigue estando presente en cada momento de nuestra vida, pero la sensación de que habíamos podido abolirla nos resultó muy cómoda y nos negamos mucho a volver a abrir la puerta a la incertidumbre. Entonces, si me la cuestionás, sos mi enemigo. Y estamos viviendo una época muy crispada en ese sentido. Se está polarizando mucho la cuestión en términos de que si en una época de tan pocas certezas, si doy con una, te prohíbo que la cuestiones, porque es la única que me queda. Entonces, en este mundo que somos conscientes y somos conciencia, pero al mismo tiempo estamos en lo material, este mundo ilusionario, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? ¿Cuál es nuestro rol? Sí. Estoy haciendo preguntas un poco, no difíciles en el sentido de que sean, sino son las grandes preguntas que no tienen respuesta. Podemos charlarlo, te puedo contar lo que he pensado al respecto. Nuestro rol es tratar de entender la forma del todo para tratar de actuar de la manera más armónica posible con él. Hola y bienvenidas a New World in the Making. Hoy tengo el placer de hablar con Javier Argüello, escritor y autor de El día que inventamos la realidad. En esta conversación exploramos qué significa realmente esto de la realidad y si es algo que existe por sí misma o si en realidad es un invento nuestro. Hablamos de cómo esa construcción nos lleva a hacernos preguntas esenciales como ¿qué nos hace humanos? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Y qué es esto de la conciencia? Que seguramente todos formamos parte de ella. Muy interesante e importante en un mundo tan cambiante y con cada vez más inteligencia artificial en nuestro día a día. Así que con mucha ilusión por compartir esta conversación, vamos al episodio. Solo un momento antes de empezar, prometo, va a ser muy rápido. Quiero aprovechar y darte las gracias por estar aquí, que este trabajo pueda seguir adelante y pueda llegar aún a más personas. Necesito tu ayuda. Solo con darle al botón de suscribirte ya formas parte activa de este New World in the Making. Y estás haciendo posible que esta conversación crezca en direcciones que aún ni nos imaginamos. Así que, mil gracias. Y ahora sí, vamos con la conversación de hoy. Javier, muchas gracias por venir hoy al podcast. Estoy muy ilusionada. Y vamos a comentar este libro, pero también me gustaría saber un poquito más acerca de cómo has llegado hasta aquí y qué te ha llevado a escribir un libro como El día que inventamos la realidad. Bueno, antes que nada, mil gracias a ti por la invitación. ¿Qué me ha llevado a escribir este libro? Yo creo que es una larga trayectoria que va un poco en la misma dirección y que este es la última estación del viaje, digamos. Creo que sí que, claro, después de este es el 8º libro mío y creo que ya cuando uno escribe el primer libro no está marcando una dirección concreta. Cuando ya van varios uno empieza a entender, como casi todas las historias, que sí, desde el final se entiende un poco mejor el recorrido, ¿no? Yo soy básicamente escritor de ficción, pero desde hace algún tiempo también me he metido en el ensayo. Este es un ensayo, aunque muy narrativo. Mucha gente me ha dicho que lo lee como una novela, pero es un ensayo, es decir, es absolutamente no ficción. Quizá antes de decirte cómo llegué hasta acá, cuento un poquito de qué va, para quien no lo ha leído, para que sepa. Básicamente, bueno, el título es bastante descriptivo, El día que inventamos la realidad. Es una especie de biografía acerca de la idea de realidad, digamos. Es como escribir la biografía de ese concepto desde que en Occidente empezó a manejarse. Yo fijo un poco el punto de partida en el libro Historias de Heródoto, el primer libro de historia de la historia,
en el cual creo que por primera vez en la historia de Occidente se dice con absoluta claridad: esto que les voy a contar no me lo sopló una musa al oído, no es un invento de los dioses, estos son hechos realmente ocurridos, dice Heródoto, y así inaugura la disciplina, la historiografía. Y bueno, a partir de ahí se divide un poco lo que es realidad y ficción. Y a partir de ahí yo hago un poco el recorrido de cómo ha ido evolucionando este concepto en Occidente desde este libro de Heródoto hasta la idea que tenemos hoy de realidad, que es lo que se puede comprobar y medir un poco el paradigma científico, ¿no? Esa es la primera parte del libro, y la segunda es de, bueno, y si descorremos el velo que hay detrás, ¿no? Si quitamos el velo de esto que hemos definido como realidad, ¿qué es lo que es? Hay algo detrás y qué es lo que sería. Ese sería un poco un breve resumen. Ahora seguramente tendrás preguntas al respecto. ¿Y cómo llegué aquí? Básicamente te diría que desde muy pequeñito, cuando me asomé cuando descubrí que a lo que quería dedicarme en la vida era contar historias, una de las cosas que me fascinaba era justamente el modo en que las historias que nos contamos moldean la realidad ante nuestros ojos. Y en ese sentido lo he ido explorando en la ficción, sobre todo al principio, y de una manera natural he llegado también al ensayo, en el sentido de tratar de revisar cuáles han sido los grandes relatos, más allá de las historias que leemos como novelas o como no ficción, digo, desde la Biblia hasta El Capital y La Guerra de las Galaxias, cualquier cosa que leemos, de alguna manera moldea la idea que tenemos del mundo. Y eso es algo que me ha interesado muchísimo siempre, construyendo ficciones y leyendo no ficciones. Entonces, en algún momento me pasó que me picó la curiosidad. Creo que fue la primera novela que escribí que tenía que ver con estos temas. Es acerca de un físico italiano que desaparece de manera misteriosa en Nápoles en el año 1938. Esto es un caso real. Y yo me inventé una novela sobre un periodista que iba a investigar el caso, ¿no? Y fue la primera vez que me metí un poco en temas de física de partículas en particular. Eh, y me pareció que había como un círculo que se cerraba en este punto, que se había iniciado en el nacimiento de nuestra civilización en Grecia, cuando los griegos pensaban que la palabra era la que creaba el mundo, que el árbol no existía hasta que yo no mencionaba la palabra árbol. Habíamos hecho un desvío de unos cuantos miles de años o unos cuantos cientos de años, eh, pasando a creer que la realidad era algo objetivo, algo que estaba ahí fuera, más allá de quien se sentara a mirarla. Y de alguna manera, con la llegada de la teoría cuántica, empezamos a volver a pensar en que quizá esta realidad no es algo tan fijo, tan objetivo y que está ahí independientemente de quién lo mira, sino que parece que la participación del observador también juega un papel. De alguna manera me pareció que estábamos, que en el seno mismo de la ciencia naciera esta idea, y de alguna manera cerrar un círculo, un poco volver al origen de nuestra civilización en el cual creíamos que la realidad era un constructo que se construía a partir de la palabra en ese caso, y hoy, bueno, se construye a partir de, no sé, eso es lo que tendríamos que debatir y dirimir, si es a partir de la mirada del observador, si tiene que ver la conciencia de algo o no, o simplemente es una medición que colapsa la función de onda. Bueno, hay una discusión que realmente nadie puede dar la última palabra al respecto. He charlado con muchísimos físicos, tengo muy buena relación con muchísimos físicos teóricos y experimentales, y la verdad es que nadie sabe exactamente qué pasa en ese momento. Lo que sí está claro es que parece que la idea de una realidad absolutamente objetiva estaría siendo puesta en jaque, digamos. Muchas preguntas, como ya decías, al respecto de todo esto. Pero antes de entrar más, ¿por qué tenías tanto interés ya de pequeñito entender un poco cómo las historias moldean nuestra manera de ver el mundo? No, no sé, es curioso. Mi hermano siempre me dice: vos tuviste mucha suerte porque tenías siempre claro lo que querías hacer. Y es verdad, es como si, creo que el primer cuento lo escribí a los 11 años y siempre supe que era lo que quería hacer en la. Había algo quizá anterior a esto que me preguntás de cómo los relatos moldean la realidad, que era una sorpresa más primitiva, más básica, que era, me impresionaba mucho el poder de la palabra, en el sentido de que las palabras están ahí a disposición de quien las quiere usar, están en el diccionario, todos podemos hacer uso de ellas. Sin embargo, si las colocas en el orden correcto, puedes hacer que alguien llore. Y había algo que me parecía muy, muy poderoso ahí. Es como, ¿cómo puede ser que las mismas palabras que usamos para ir a hacer la compra o para comprar el boleto del autobús, si las colocas de un orden particular, evocan imágenes en el cerebro de las personas que los hacen viajar a lugares, que los hacen sentir emociones? Había algo que me parecía que era tremendamente misterioso y poderoso en este poder de la palabra, ¿no? De hecho, si yo ahora te contara, esta mañana fui a nadar al mar, y si te contara la gente que fue a ver el amanecer, que salió en paddle surf a ver el amanecer en la playa de la Barceloneta, y que estaban todos volviendo cuando yo estaba entrando a nadar y que estaba saliendo el sol de fondo, si te describiera esa escena, inmediatamente tu mente empezaría a tener esas imágenes.
Eso me pareció una maravilla. ¿Cómo puedes colocar imágenes dentro de la mente de las personas utilizando nada más que las palabras, que como te digo pueden no solo conmoverlos, sino en algunos casos incluso cambiar su idea del mundo, cambiar sus prioridades, lo que piensan respecto a determinadas cosas. Me parecía que era un poder maravilloso y que desde muy pequeñito me dio ganas de explorarlo. Como todos los escritores, supongo que empezó pasándome como lector. O sea, me sorprendía mucho de lo que me ocurría como lector y me dio ganas de probar a ver si yo podía provocar lo mismo, digamos, ¿no? Claro, qué fuerte. ¿Y crees también al experimentar diferentes mundos, eres de Argentina, te mudaste a Barcelona, eh, que también esto influyese en tu recorrido también al nivel de ser escritor? Sin duda, sin duda. Además de que he vivido en varios lugares, me ha tocado por distintas razones, de muy pequeñito por razones políticas, tuvimos que mudarnos 2 veces de país. Después mi padre trabajaba en Naciones Unidas, entonces me ha tocado, la verdad, que deambular bastante. Aparte de eso, una de mis facetas, soy periodista de viajes, entonces también ejerzo como cronista de lugares y de culturas. Y la verdad es que sí, sí, definitivamente ha influido muchísimo. Entender, viste, cuando viajas a lugares que son un poco diferentes, te extraña lo que la gente hace distinto. Decís, mira, acá hacen tal cosa. Cuando vas a lugares realmente muy diferentes, no sé, estuve en Mongolia viajando a caballo con los nómadas, digo, cuando estás en lugares te empieza a extrañar que haya cosas parecidas. Decís, acá también hacen esto. En vez de la diferencia, te empieza a extrañar la similitud. Y todas esas comparaciones son maravillosas. Te empieza a ser muy consciente de esto, ¿no? De que en el fondo, detrás de la manera en la que cada persona entiende el mundo y su vida, hay un conjunto de relatos que componen esa mirada y que en el fondo una civilización, una cultura no es mucho más que eso, ¿no? Que es un conjunto de relatos compartidos. Por eso, digamos, si voy al cine a ver una película francesa, la entiendo más fácil que si voy a ver una película iraní, porque detrás de la mirada de ese director de cine francés hay un conjunto de relatos que se parece más al conjunto de relatos que hay detrás de la mirada que tengo yo sobre las cosas, ¿no? Me requiere un esfuerzo mayor. También es mucho más interesante a veces tratar de entender cuáles son los relatos que componen la mirada de una persona de una cultura diferente, ¿no? Sin duda, el deambular por lugares y por países y por culturas te hace muy patente esta certeza, ¿no? De los relatos que están ahí detrás de la mirada de cada uno. Sí, sí, sí. Yo personalmente también lo he vivido y porque, claro, o sea, es que, no sé, que en diferentes culturas siempre llevan a diferentes realidades y sí, es muy interesante todo esto. Si quieres entramos ya un poco más en el libro. Ya estabas ¿Cómo comentando andas? que la realidad así tal cual objetiva igual no existe. Entonces, ¿qué es la realidad para empezar? ¿Y qué es entonces lo que llamamos realidad? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué hay ahí? La fuerte sensación es de que si existe, no tenemos acceso directo a ella a través de nuestro intelecto. Y creo que por eso buscamos formas simbólicas de acceder a ella, ¿no? Mm. Por eso muchas veces los mitos, las tradiciones orales, las tradiciones escritas, la literatura, el arte, el cine, son como simbologías que tratan de acceder a un lugar al que de manera directa, a través de, por lo menos de nuestro intelecto, parece ser que no estamos muy habilitados a acceder. Eh, Hay miles de maneras de entenderlo, de definirlo, digamos. Justo ayer estaba hablando con un amigo que muy lector del Bhagavad Gita, me decía que me recordaba una idea que en este libro se dice que lo real es aquello que no cambia, que hay cosas que cambian en el mundo y eso no es real, eso es un mundo de ilusiones, y que detrás de ese mundo de ilusiones hay una cuestión permanente, digamos, una cuestión que no se ve modificada. La idea de que nos relacionamos con un mundo ilusorio está presente en casi todas las tradiciones, incluidas la nuestra. Nuestra propia tradición occidental, Borges decía que Occidente, la tradición occidental es una conversación entre la Biblia y la Grecia clásica. En el origen de nuestra civilización en Grecia, justamente como te decía hace un rato, los griegos creían que era la palabra la que creaba el mundo, digamos. Bueno, la alegoría de la caverna, hay una serie de relatos y mitos fundacionales de nuestra filosofía occidental que hablan de la realidad como una ilusión, a la que no podemos acceder de manera directa y que buscamos distintos caminos. En el caso de la alegoría de la caverna de Platón, él dice que a través del intelecto, de las ideas puras, podemos girarnos y ver la realidad tal cual es. Eh, Hay distintas maneras de acceder supuestamente a esa realidad, pero la idea de que vivimos más bien relacionándonos con una ilusión, como te digo, está presente en casi todas las culturas. En la nuestra,
en la Grecia clásica, y en la Biblia también se dice en el principio fue el verbo, se habla de la palabra como creadora del mundo, ¿no? Entonces, hay como una idea bastante extendida, incluso entre civilizaciones que no estaban conectadas entre ellas porque no había internet ni nada parecido, que compartían la idea de que nos relacionamos con un mundo ilusorio. Y Mm. bueno, y hay distintas maneras de acceder a una especie de realidad fundamental que descansaría detrás, pero que a la que parece ser que no tenemos un acceso directo, al menos con el intelecto. En nuestra civilización, como te decía, Platón postuló la idea de que era a través del intelecto, y eso abrió todo un camino que nos trajo hasta hoy, el de creer que es mediante la razón, mediante la demostración empírica, mediante la comprobación, que es que podemos dar cuenta de cómo es la realidad. Eso es lo que te digo de manera muy interesante, me parece, el hecho de que haya ocurrido en el seno mismo de la ciencia, de la física, que es la ciencia por excelencia, es el paradigma de ciencia para todas las demás ciencias, que en la física haya ocurrido este cuestionamiento que vino a traer la teoría cuántica, es muy interesante, porque pone patas para arriba todo lo que teníamos por seguro, y no nos es muy cómodo que nos pongan patas para arriba lo que teníamos por seguro. De hecho, la mejor prueba es que la teoría, la interpretación de Copenhague, que es un poco la interpretación oficial de la mecánica cuántica, se consolidó hace 100 años, y sin embargo no ha afectado en gran medida la manera en la que seguimos describiendo la realidad desde el paradigma científico, que es como, digamos, asumiendo que es una realidad objetiva que se puede medir, que se puede parametrizar. ¿Cómo pasó esto de...? Porque me pareció muy interesante también que la desigualdad en nuestra prehistoria y luego, o sea, que nos trajo irnos de la verdad divina, ¿no? A la verdad humana, ¿no? Y Sí, no sé, me pareció como muy interesante este punto de queremos democratizar, queremos tomar nosotros las riendas de nuestras vidas y que esto nos llevase a creer que sabemos todo, ¿no? O sea, es sí, como esta... totalmente. Bien, ese es un punto que a mí me resulta muy interesante, y que estuve, la última incursión fue para este libro. Digamos, a mí siempre me ha interesado mucho el momento en el que la razón pasó a ser la dueña de nuestro destino, y está bastante claro cuándo ocurrió. Es la misma época de Heródoto, que te decía antes, del nacimiento de la historia como disciplina, del nacimiento de la matemática pitagórica como un poco la aproximación a la verdad, del nacimiento de las filosofías socráticas y platónicas que se centraron en el ser humano, a diferencia de las anteriores que se centraban en el mundo de los dioses y en la naturaleza. En ese momento pasó algo que nos hizo empezar a desconfiar de todo lo que no fuera racional. Ahora, ¿por qué ocurrió? Estuve estudiando mucho para este libro y me parece interesantísimo. Es una hipótesis, por supuesto, ¿no? Cualquier revisión histórica es una hipótesis. Pero hay bastantes indicios que me llevan a pensar que pasó algo muy parecido en ese momento de la Grecia antigua que lo que pasó en la Revolución Francesa. Es decir, una clase acomodada que empieza a tener dinero y que empieza a encontrarse incómoda con el hecho de que los aristócratas, solo por estar avalados por los dioses, fueran los que concentraban todo el poder político y económico. Como estos aristócratas estaban avalados por el relato mitológico, el relato de los designios de los dioses, había que crear un relato que se enfrentara a este relato. Digamos, es una especie de campaña política para cambiar el juego de poder, para cambiar los argumentos que avalan a quien está en el poder. Si antes a quien estaba en el poder lo avala el relato mitológico de los dioses, teníamos que crear un relato diferente, y se crea el relato de los hombres para enfrentarse a este relato divino. Como bien decís, en principio suena muy bien, digamos, democratizar que nuestro destino no esté regido por caprichos de los dioses, sino por una discusión entre seres humanos que piensan y debaten y discuten y llegan a decisiones. En principio suena bien. Lo que ocurrió es que, como efecto colateral, renegamos de lo divino, renegamos de cualquier cosa suprahumana. Cuando uno dice lo divino, inmediatamente la mente se nos va hacia la religión, y también nos parece que está bien renegar de eso. Y yo lo comparto en el sentido de que tenemos muchas pruebas las calamidades que nos ha traído las luchas religiosas y los dogmas religiosos en general, ¿no? Creo que había algo más que eso, que había una cuestión de trascendencia, una cuestión de entendernos como parte de un orden más amplio, que también lo tiramos a la basura al tirar a la basura este paquete. Y me parece que nos empobreció un poco la mirada del mundo. De alguna manera, la medida de lo humano empezó a ser la medida de todas las cosas. Y si uno con un poquito de humildad analiza hasta dónde llega el intelecto humano, la comprensión humana, y comprende bastante poco. Entonces, si ese es el límite al que podemos llegar, hemos empobrecido bastante las posibilidades de lo real, del mundo, digamos, ¿no? Claro. Eh,
como te decía, esto ocurrió en la Grecia clásica. Cuando cae el mundo antiguo, estas ideas caen en el olvido, como casi todo lo que pasó, lo que ocurrió cuando cae el mundo antiguo. Tenemos que esperar al Renacimiento, que es muy interesante los nombres de los periodos históricos. ¿El Renacimiento de qué? De esas ideas clásicas. Ahí renacen esas ideas clásicas. Y cuando vuelven a renacer, nos llevan a volver a pensar que quizá nuestro destino tiene que estar en manos humanas y no en manos divinas. Y bueno, se generan las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Si los reyes estaban puestos ahí por orden divina, por gracia de Dios, entonces le cortamos la cabeza al rey, de alguna manera le negamos a Dios y tomamos el destino en nuestras manos. Lo interesante es que si ellos lo hacían en nombre de Dios, ¿en nombre de quién lo hacemos nosotros? Que en este caso los burgueses que generaron las revoluciones, ¿no? Y se inventaron la figura del pueblo. Bueno, si ellos lo hacen en nombre de Dios, yo lo hago en nombre del pueblo. El pueblo se quedó donde siempre ha estado y lo único que pasó fue que cambió las tornas de poder entre la aristocracia y la burguesía. Pero bueno, esto de que lo hacíamos en nombre del pueblo no llegó a materializarse nunca, ¿no? Me parece súper interesante esto y también cómo en Oriente, porque tenemos también esta idea, ¿no? Que en el Occidente o es progreso y entonces es científico y todo lo divino fuera, o un poco fuera de lo que pensamos y razonamos. Y bueno, lo encontramos también tú haces una diferencia entre pensar y razonar, que me pareció muy interesante. Y luego en Oriente, que ahí también comentas como no, o sea, han hecho también todos los progresos científicos y demás, pero no tienen esta arrogancia, ¿no? Como nosotros, que creen que saben todo y que a través de la razón puedes llegar a toda la verdad, ¿no? Y que ahí sí que hay esta combinación que puede convivir. No sé si puedes comentar un poco más de esto. Sí, sí, sí. Efectivamente, de hecho hay una cuestión que me pasa con este libro y con mi postura en general, que es un poco crítica del paradigma científico como el único paradigma al que tenemos que hacer caso a la hora de abordar el mundo. Ujú. Muchas veces parece que estoy criticando a la ciencia, y no, para nada, para nada. La ciencia me parece que está fantástica, tal y como está, no tiene que modificar nada. La ciencia es una herramienta maravillosa para lo que sirve. Lo que ocurrió en Occidente me da la sensación es que como negamos cualquier otro orden superior, nos quedamos sin ningún punto de referencia al cual hacerle las preguntas fundamentales. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué significa el hecho de estar acá? ¿Qué tengo que hacer para darle un poco de sentido a este viaje? ¿Qué va a pasar el día que me vaya? Todas esas preguntas, que son preguntas que la ciencia no puede responder, al quedarnos sin otro tipo de abordajes al mundo, se las hemos, digamos, hemos querido que la ciencia las responda. Y la ciencia no puede responderlas, no tiene herramientas para eso. Y lo que estabas mencionando, yo justamente lo comento en el libro. Yo he estudiado bastante algunas tradiciones orientales y de hecho en el libro cuento una anécdota de una conferencia que fui a dar a Pekín, en la cual yo tenía que explicar los grandes relatos que forman el imaginario de Occidente, y había una contraparte local, un profesor de una universidad china, que explicaba lo mismo de Oriente. Y antes de la conferencia tuvimos un diálogo breve, pero muy, muy revelador para mí. Me dijo, ¿cómo vas a plantear un poco el tema? Y yo le expliqué, mira, básicamente voy a explicar cómo la historia de Occidente se puede entender como un progresivo alejamiento de la noción de lo sagrado, en el sentido que en el nacimiento de Occidente la verdad la tenían los poetas, porque eran quienes cantaban las verdades de los dioses. Después se dieron la verdad a los filósofos, porque eran quienes podían explicar de manera lógica lo que era la verdad. Y después, con el tiempo, esa manera lógica terminó derivando en lo que era comprobable empíricamente, que es el método científico. Como pasamos de la poesía a la filosofía, y de la filosofía a la ciencia como avaladora de la verdad. Digamos, abandonamos el mito, que era lo que avalaba la verdad al principio. Y el profesor chino me dijo, mira, qué curioso, me dice. En China nunca abandonamos el mito como acceso a las verdades trascendentes de la vida. Eso no quiere decir, como bien decías, que no hayan desarrollado una ciencia con todo el grado de rigor que la hemos desarrollado nosotros. Simplemente no le piden a la ciencia que responda a las grandes preguntas. La ciencia para ellos es una herramienta, es un martillo, que es muy útil si tengo que clavar un clavo, pero no le voy a preguntar al martillo cuál es el sentido de la existencia. Creo que lo que nos ha pasado en Occidente es que, como hemos perdido otro tipo de relatos, otro tipo de aproximaciones a la realidad, la ciencia se ha hecho dueña de la verdad a un nivel casi religioso, digamos. No solamente nos sirve como herramienta, creemos en ella como acceso a la verdad. Hay una creencia, hay una fe en la ciencia. Y eso hace como te decía, que le exijamos tareas que no puede llevar a cabo, que le exijamos que responda a preguntas que no puede responder. La ciencia es muy útil para aquello que es útil, pero no te puede hablar de cuál es el sentido de la vida, de por qué estás en el mundo, de qué es lo bueno y qué es lo malo. Digamos, hay un montón de dilemas que son muy importantes
para nosotros los seres humanos, para nuestra experiencia humana, que no son respondibles desde ese lugar. Entonces, ¿qué crees que nos hemos perdido estando en esa creencia religiosa en la ciencia? Hay muchísimas cosas, pero de hecho, no solo son muchas, son las más importantes para los seres humanos. Todo lo que le da sentido a nuestra vida, el afecto, la realización, nuestros temores, nuestras esperanzas, todo eso no cabe dentro del paradigma científico. Pero a mí me gusta resumirlo. Hay más, pero me parece que la palabra sentido lo resume muy bien. Un razonamiento nunca va a llevar a encontrar sentido en las cosas. No puede. No es un camino que al final de ese recorrido puedas encontrar el sentido. El sentido nace de otra manera, nace de otras formas. Y el otro día en un programa de radio me decían, bueno, pero el sentido te parece tan importante para la vida. Quizá es una pijada, ¿no? Hablar de sentido en un mundo en el que está todo tan convulso. Yo le decía, mira, para la vida no sé. Una bacteria seguramente puede existir sin sentido. Ahora, para la experiencia humana es fundamental. Tan fundamental que gente que tiene todo lo demás resuelto salta por la ventana por pérdida de sentido. Digamos, a ese nivel de importante es para nosotros los seres humanos darle un poco de sentido a este viaje. Y no podemos mensurar el sentido en términos empíricos. No hay partículas de sentido flotando en la atmósfera. No podemos saber si hoy hay menos sentido más que ayer midiendo el aire. Así no se puede. Hay que desarrollar otras herramientas y otras miradas para encontrarnos con cuestiones como el sentido de nuestra vida. ¿Y para ti cuál sería el sentido? ¿Cuál sería el sentido o cuál sería la herramienta? O las dos cosas. La herramienta a la cual llegas luego al sentido, pero sobre todo el sentido. Bueno, me parece que hay muchas herramientas que hemos catalogado en la categoría de esparcimiento y tiempo libre, digamos, de ocio y esparcimiento, como por ejemplo el cine, la literatura, que parece que son entretenciones. Yo creo que no lo son. Yo creo que justamente nos conectan con sentidos profundos que nos hacen darle un poco de forma a este recorrido. Charlando con una persona me decía, imagínate lo que es ir al cine. Ir al cine es encerrarte con un montón de personas a las que no conoces durante 2 horas o más, invirtiendo una atención ininterrumpida, que no invertís ni siquiera en tu familia ni en tu trabajo, y pagando dinero por experimentar sensaciones que normalmente en la vida tratarías de evitar, como Claro. dolor o miedo. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos esa locura? Porque nos da sentido. Porque cuando salimos del cine y hemos visto una buena película, cuando cerramos un libro, que hemos leído un buen libro, sentimos que hemos entendido algo más de cómo es esta vida, de qué va esto, de qué va este juego. Y eso nos es tremendamente necesario a los seres humanos. Entonces hay abordajes como esos, como la literatura, como el cine, como prácticas y búsquedas que todas las palabras que uno puede usar al respecto son difíciles. Yo le diría búsquedas espirituales, pero como te decía antes, cuando uno menciona esa palabra parece que está hablando de religión y ya sé todos los reparos y las alarmas que despierta una palabra como esa, pero que como te decía, creo que no deberíamos negar solo por el hecho de que nos han traído malas experiencias en el pasado. Me parece que deberíamos ser capaces de explorar esas otras aproximaciones a la realidad, porque si no, como decíamos, se nos empobrece mucho. Claro, claro. También hay ahora como este movimiento, ¿no? Que está mucho más centralizado en hacer yoga, meditación, espiritualidad, encontrar un poco cuál es nuestro estar, sobre todo ahora con la IA, que nos está cuestionando igual muchas preguntas. También entras al final en todo el tema de la inteligencia artificial y me gustaría entrar en ella, pero antes haces esta diferencia entre pensar y razonar. ¿Puedes explicar cada palabra qué significa para ti? Sí, bueno, esto va un poco a cuento de lo que dices de llamarle inteligencia a una máquina de razonar, ¿no? Básicamente, digamos, está mejor explicado en el libro, pero tratar de resumirlo, razonar sería aplicar un protocolo que ya conozco a la solución de un problema. No tengo que salirme de mis márgenes de seguridad, digamos, para resolverlo. A mí, si me presento, normalmente en el trabajo, casi todos nuestros días hacemos eso. Digamos, ya sabemos cómo se nos presenta una situación que ya sabemos el protocolo que tenemos que aplicar para llegar a la solución. Pensar es de alguna manera salir de esos márgenes, porque se te presenta una situación nueva para la cual no tenés herramientas. Tenés que analizarla con la razón, con el intelecto, pero también echando mano de otras herramientas que, de vuelta, las palabras son peligrosas y siempre despiertan resquemores.
pero ya utilicémoslas igual porque no tenemos otras. No es solo, no solo con la razón y con el intelecto, sino también con la intuición, con otras herramientas que te indican de alguna manera cuál puede ser la solución a esta situación nueva para la cual no sabes cuáles son las herramientas que tenemos que aplicar. Este segundo mecanismo no lo puede aplicar un sistema matemático, y una inteligencia artificial no es mucho más que un sistema matemático. Hay que recordar que cualquier inteligencia artificial son ceros y unos, no es un set que está tomando decisiones, por más que pueda decidir, digamos, en base a protocolos programados. Y un sistema matemático, por definición, no puede mirarse desde fuera del sistema matemático. Para hacerlo, tiene que tratarse de un ser de alguna manera parecido a nosotros, que tiene, y acá entramos con una palabra complicadísima, conciencia. ¿Qué significa tener conciencia? Justamente que podés pensarte desde fuera de tu sistema, podés mirarte existiendo. Yo cuando soy capaz de decir yo soy, y cuando soy capaz de preguntarme qué significa decir yo soy, estoy pudiendo mirarme desde fuera, mientras existo. Eso es algo que una máquina no puede hacer. Entonces la máquina lo que puede hacer es razonar, es decir, aplicar protocolos establecidos a situaciones conocidas. Y se puede enfrentar a situaciones desconocidas perfectamente, pero con los protocolos aprendidos. ¿Y puede modificar esos protocolos? Sí, pero de manera matemática. Nunca a partir de un criterio, nunca a partir de una voluntad, nunca a partir de una comprensión más amplia que salga fuera del sistema para el que ha sido programado. Me parece súper interesante y también quería, justo respecto de esto, hablas en algún momento en el libro que en un mundo en el que todo lo que existe es medible y demostrable, las máquinas tienen muchas más probabilidades de hacerse con el control que los humanos. Yo creo que también este punto donde estamos ahora, que hay bastante miedo, yo creo que las máquinas, inteligencia artificial va a dominar el mundo y que nosotros vamos a dejar de existir. ¿Qué dirías al respecto? Mira esto que acabas de decir, efectivamente, cuando hablamos del dilema de la inteligencia artificial, suele parecer que es un tema muy, muy moderno, como de los últimos años. A mí me gusta recordar que es una discusión que se empezó a sostener y a perder hace 300 años, por lo menos. Cuando empezamos a parametrizar el mundo en términos medibles, en términos cuantificables, empezamos a preparar el terreno para que una máquina que analiza solo mediciones y cuantificaciones pueda empezar a reemplazarnos. Es decir, me parece que pareciera que la sorpresa es que las máquinas están siendo cada vez más perfectas y se están acercando a llevar a cabo tareas que antes solo los seres humanos podíamos realizar. Yo creo que sí es verdad que se están perfeccionando, pero que también ha habido un camino en la dirección contraria. Es decir, los seres humanos hemos ido maquinizando cada vez más nuestras tareas y nuestra manera de abordar el mundo, de manera que hoy por hoy empezamos a hacer posible que seamos reemplazados por una máquina. No es tanto que las máquinas llegaron a la complejidad del humano, sino que el humano se maquinizó lo suficiente como para que una máquina pueda llegar a reemplazar. Y esto empezó a pasar cuando empezamos a entender la realidad en términos parametrizables, en términos medibles, en términos de que cualquier cosa que no fuera aprensible desde la medición, desde el número, desde la cifra, empezó a quedar fuera del mundo. Cuando empezamos a sacar fuera del mundo y de la realidad todas las variables que no fueran matemáticas, empezamos a preparar el terreno para que un aparato matemático pudiera hacerse con el control. Sí, me parece muy interesante esto, porque creo que es algo que una narrativa que no somos conscientes. ¿Qué otras narrativas tú crees que se están perdiendo o que estamos abandonando o que ya no nos sirven o que también serían interesantes que las dejáramos atrás? Yo creo que más que enumerar narrativas, te diría que es un momento clave para que empecemos a pensar qué es lo que nos hace humanos. Digamos, para pensar qué es lo que se está perdiendo cuando dejamos de ser humanos, teníamos que tratar de concientizar qué es lo que significa ser humanos. Y acá de vuelta tenemos que dar, últimamente casi todas las discusiones que tengo con psicólogos, con psiquiatras, con físicos, con neurocientíficos, con gente que trabaja en inteligencia artificial, que las estoy teniendo muy seguido, les damos discusiones, digo, intercambios súper enriquecedores con profesionales de distintas áreas, porque me parece que hay una cuestión que también es un poco signo de los tiempos, que tiene que ver con que la parcelización de la experiencia, la parcelización de los campos de estudio, también ha aislado y ha empobrecido el abordaje que hacemos de la realidad, y así como bien decís que hay diferentes iniciativas como para recuperar
cuestiones que se escapan a la razón, como la meditación, el yoga y todas estas cuestiones que nos vamos a la India y nos pintamos un punto en la frente y todas estas cuestiones. También hay una voluntad desde distintos campos en los que tengo la suerte de participar, de volver a acercar disciplinas diversas para tratar de compartir visiones y enriquecer los abordajes que tenemos de la realidad. En ese sentido es que casi todas estas discusiones, te decía, que estoy manteniendo con gente de distintos ámbitos, terminan desembocando en, bueno, pero ¿qué es la conciencia? Hay como un cuello de botella y un embudo que cuando avanzás suficientemente en esto que estamos hablando, en, bueno, ¿qué significa razonar? ¿Qué significa pensar? ¿Qué significa matematizar la realidad? ¿Qué significa una máquina pensando? ¿Qué significa una máquina tomando? ¿Tiene o no tiene conciencia? Al final, casi todo termina desembocando en esto. ¿Qué es un ser consciente y qué lo hace distinto de un ser no consciente? Claro. No hay una respuesta, no, yo tampoco te la voy a poder dar. Sí que he charlado mucho con muchas personas y tengo algunas ideas al respecto y seguimos discutiendo. Pero me parece que es un punto clave intentar darnos cuenta de que ese ingrediente de nuestra existencia nos hace completamente distintos a cualquier sistema matemático, a cualquier sistema de ceros y unos. Y poner un poquito de atención a eso me parece que es importante. Importante para ver, justamente, para tratar de responder a esta pregunta que estás haciendo, que me parece muy pertinente, que es ¿qué nos estamos perdiendo cuando dejamos esto fuera? ¿Y por qué crees que tenemos tanto miedo? No nos es cómoda la falta de certidumbre, porque llegamos a un punto en el que al creer que podíamos dominar la realidad en términos matemáticos, nos sentimos muy seguros de nosotros mismos. Parecía que habíamos podido anular la incertidumbre, habíamos podido extirpar la incertidumbre de nuestra vida, cosa que es una fantasía, porque la incertidumbre sigue estando ahí, no puedes elegir no enfermar, no puedes elegir no morir en un accidente en cualquier momento, la incertidumbre sigue estando presente en cada momento de nuestra vida, pero la sensación de que habíamos podido abolirla nos resultó muy cómoda y nos negamos mucho a volver a abrir la puerta a la incertidumbre. En el libro cuento un cuentito que me parece que lo ejemplifica muy bien. Dice que había un tipo que estaba buscando algo que se le había perdido bajo la luz de una farola y pasa otro tipo que estaba caminando y le dice, ¿se te perdió algo? ¿Te ayudo a buscarlo? Sí, perdí las llaves de mi casa, ¿me ayudas a buscarlo? Sí, claro. Y se ponen a buscar ambos bajo la luz de la farola y después de un rato de buscar y no encontrar, el que estaba paseando le dice, perdóname, ¿te acordás dónde se te cayeron las llaves? Pues no las estamos encontrando. Y le dice, sí, acá, a 500 metros de acá, ahí en medio de la oscuridad del bosque. Dice, ¿por qué la estamos buscando acá abajo de la luz de esta farola? Dice, es que allá está muy oscuro y no vamos a ver nada, en cambio acá está mucho mejor iluminado. De alguna manera creo que ya sabemos que las respuestas que estamos buscando a determinadas preguntas, como cuál es el sentido de la vida, estas cuestiones que estamos hablando, sabemos que no están acá, abajo de la luz de esta farola. Pero ahí en medio de la oscuridad del bosque no sabemos cómo meternos. No tenemos herramientas para entrar y explorar ahí. Y preferimos seguir buscando donde sabemos que no está, porque nos da una cierta seguridad, que meternos en esa zona de tinieblas que no sabemos, en la que no sabemos cómo manejar. ¿Y por qué crees que en el Oriente sí que lo han conservado? Porque, como te decía, no le pidieron a la razón instrumental que respondiera a esas preguntas. Siguieron manteniendo viva la relación con lo simbólico. Jung, el psicólogo Carl Jung, decía, la mejor prueba de cuánto nos hemos alejado en Occidente de nuestro capital simbólico es que tuvimos que inventar una disciplina llamada psicología para poder acceder a él. En Oriente no existe la psicología, porque siguen en contacto con su material simbólico a través de tradiciones y prácticas que no se han muerto, incluso en los lugares en los que creen que ya murieron. Me pasó en Mongolia cuando estuve, como te contaba, con los nómadas a caballo y me pasó una anécdota muy linda. La chica que hacía de intérprete, era la única que hablaba un poquito de inglés. Mongolia fue parte extraoficialmente de la Unión Soviética, es decir, que durante muchos años, todos los años de la revolución, funcionó bajo las mismas reglas del régimen soviético, ¿no? Y en ese sentido, una de las características era que era un régimen ateo. Entonces, esta chica me decía, se ve que a mí se me escapó una frase en algún momento que no tenía ninguna importancia, que era, y le dije, gracias a Dios, no sé qué, por ejemplo. Y ella se lo guardó y al día siguiente me dijo, che, ¿cómo es vivir en un lugar en el que hay Dios? Y yo no sabía por qué me lo preguntaba y me dijo, es que ayer dijiste gracias a... Le dije, no, es una manera de decir, no tiene nada, no tiene ningún sentido decimos esas cuestiones, pero no. Y ahí empezamos a hablar de esto y me dijo, mira, yo me crié en el ateísmo más absoluto. Mis padres ya se criaron en el ateísmo. Mi abuela era budista, pero mis padres se criaron en el ateísmo y yo, por supuesto, me crié completamente ateo. Entonces me llama mucho la atención vengas de un lugar en el que se menciona la palabra Dios. Yo le expliqué que, bueno, que era una forma de decir, que no quería decir que yo creyera en nada ni nada parecido. Y estábamos hablando de esto y en un momento nos encontramos, íbamos a caballo por la pradera, nos encontramos con uno de estos monolitos budistas, un palo con esas banderitas de colores.
en el medio de la pradera, y ella me dice, ay, ¿me esperas un segundo? ¿Me tenés el caballo? Sí, claro. Ella se baja, da 3 vueltas a este lugar, se arrodilla 3 veces, hace 4 reverencias y vuelve a subir al caballo. Yo le digo, pero, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿El qué? Me dice, le digo, ¿me habías dicho que eras completamente atea? Y, ah, sí, sí, pero saludar a los espíritus del lugar, por supuesto, uno lo hace por buena educación. Entonces, incluso creyendo que era completamente atea, seguía teniendo incorporadas de manera súper profunda algunas prácticas y algunas relaciones con lo intangible, con el mundo de lo no visible, que en nuestras culturas, y más allá de que vayamos el domingo a misa, las hemos borrado completamente de nuestro hacer cotidiano. Ya. Es que también algo que mencionas en el libro que me pareció muy interesante, hablas de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que nos hemos quitado también al decir que la realidad es objetiva, ¿no? Y ahí ya no tenemos nada que ver nosotros como humanos ahí al respecto. No sé si puedes explicar un poco más esto. Si la realidad es algo dado, no es algo que se construye, sino que es como es, yo no tengo mucho que incidir en eso. Puedo quejarme de cómo es, simplemente. Puedo decir que no me gusta. Si la realidad es algo que estamos construyendo entre todos a través de la palabra, según los griegos, a través de la conciencia, a través de nuestras proyecciones, a través del imaginario, a través de lo que quieras, si lo estamos construyendo, entonces no podemos quejarnos tan alegremente de cómo es. Tenemos que empezar a pensar cómo lo estamos haciendo. Y me parece que es importante. Me parece que es muy importante entender esto. En el libro cuento que la alquimia, antecedente inmediato de la química y de la ciencia moderna, para el alquimista, la persona del alquimista era parte de la fórmula. La fórmula no se ejercía de manera objetiva e independiente de quién era el que la llevara a cabo. Entonces el alquimista era una persona que tenía que también llevar a cabo, al mismo tiempo que conocer las características de los elementos y las fórmulas que llevaban a transmutar elementos, bueno, todo lo que hacían los alquimistas. Aparte de conocer las fórmulas, tenía que purificar su propio corazón para participar de esa fórmula, porque tenía claro que él o ella eran parte de la fórmula que estaban poniendo en juego. La alquimia sabía que el alquimista era parte de la fórmula. La química quiso dejar al químico fuera de la ecuación. Para la ciencia moderna, una fórmula tiene que funcionar de la misma manera, independientemente de quién se la ponga en práctica, independientemente de quién realice la medición. Eso de alguna manera nos deja fuera del mundo, nos deja fuera de la forma en la que estamos construyendo el mundo. Y en ese sentido nos resta responsabilidad. Si volvemos a pensar en que este mundo no es algo dado, algo objetivo, algo que es de una sola manera, independientemente de quién lo mire, sino que participamos de su construcción, nos devuelve la responsabilidad de ver de qué manera lo estamos construyendo para ver, para ver la forma que termina por tener, ¿no? Un cuento de Borges muy bonito que se llama, justo me acordé por el tema de los alquimistas, se llama La Rosa de Paracelso. Paracelso era un gran alquimista. Y el cuento es muy breve y trata básicamente de un discípulo que llega y le dice, mira, quiero ser tu discípulo, quiero que seas mi maestro, pero como soy un tipo incrédulo, necesito que quemes esta rosa, que la destruyas en el fuego y la vuelvas a reconstruir. Y a partir de ahí te voy a seguir toda la vida. Como soy un hombre débil, necesito esa prueba. Y Paracelso le dice, ¿cómo crees que la divinidad puede permitir que algo se destruya en el paraíso? Y le dice, bueno, no, en el paraíso no lo sé, pero acá en la tierra las cosas se destruyen. Y Paracelso le dice, ¿y qué otra cosa crees que es la caída que no darte cuenta de que vives en el paraíso? Me parece una idea tremendamente poderosa, ¿no? La única razón por la que no vivimos en el paraíso es porque no nos damos cuenta de que estamos en el paraíso. El día que nos demos cuenta, estamos en el paraíso. Mientras no, estamos en el infierno. Qué brutal, qué bonito es eso. Eh, y también me pareció súper bonito cuando hablas griegos pensaban que la belleza era la verdad, ¿no? Porque venía de los dioses. ¿Crees que podemos volver a esto de la belleza? Creo que no nos hemos ido. Creo Vale. que sigue funcionando de ahí de fondo, aunque no lo tenemos en gran estima, no lo ponemos como muy, muy arriba en la escala de prioridades, digamos. Creo que cuando vamos al cine, como te decía, cuando cerramos un buen libro, creemos profundamente en la verdad que nos transmitió esa historia y creemos que el mundo es así por la belleza de la forma, de lo que del relato que nos ha sido contado. Y belleza no quiere decir estética. No quiere decir que a mí me guste más o a ti te guste menos, porque eso es una cuestión de estética. Quiere decir que esa forma es armónica, que de alguna manera hay una armonía entre las partes y de las partes con el todo, de tal manera que parece que refleja un orden profundo de las cosas. Cuando hay una forma que me da esa sensación, creo en ella, creo en la verdad que contiene. De hecho, hay
lo he charlado mucho con amigos matemáticos y físicos, que cuando llegan a una solución matemática, muchas veces para una ecuación, la razón por la que deciden que esa es tiene que ser la respuesta es porque es tan bella que no podría no ser. Pasa en la propia matemática, pasa en las historias. Creemos más en una historia bella que en una que no lo es. Adherimos más. De hecho, la misma teoría del Big Bang, que todos los físicos saben a esta altura que no es cierta, digamos, nadie a esta altura, ni en física ni en astrofísica, cree que el Big Bang fue el comienzo, pero seguimos manejando esa historia porque es muy, muy bonita. En el principio hubo una gran explosión de la cual salieron todas las estrellas y todo el polvo cósmico que las circunda. Es tan bonito que nos hace tanto sentido por belleza que seguimos repitiéndolo, por más que los físicos ya saben perfectamente que ese no fue el instante inicial. Entonces, digo, creo que todavía está ahí el criterio de la belleza y creo que lo utilizamos más de lo que somos conscientes. Lo que pasa es que si uno lo esgrime en una discusión, no la va a ganar. Va a ganar el que diga, esto está científicamente comprobado. Y ahí tiene razón esa persona. Claro. Es muy interesante cómo están los relatos detrás de a qué le otorgamos peso y grado de verdad y a qué no. Y es que también me parece muy bonito lo que te decías tú del Big Bang y luego también la idea de, bueno, es que realmente no tiene sentido, ¿no? Que de la nada salga conciencia. ¿No? Es como mucho más sentido tendría si hay conciencia y de ahí sale luego vida. Tuve una charla muy bonita con el director del CERN, el laboratorio de partículas de Ginebra, el mayor acelerador de partículas del mundo, el mayor laboratorio de partículas que hay en el mundo. Estuve 2 veces de visita. En la segunda visita tuve ocasión de hablar con el que había sido el director. Ahora, en ese momento ya estaba retirado, había sido el director cuando se descubrió el bosón de Higgs, que es como el gran logro, quizá el mayor logro de toda la historia del CERN, aunque pasaron otras cosas muy importantes ahí adentro y siguen pasando, ¿no? Y le planteaba justamente esto, le decía, me dice, tenemos 1 hora para hablar de lo que quieras, una maravilla absoluta tener la posibilidad de hablar con esta persona a ese nivel. Le digo, me gustaría hablar de 2 cosas, de hasta dónde se puede y hasta dónde se puede conocer a través del método científico. Me dijo, perfecto. Y lo otro que me gustaría hablar es de posibles relaciones entre la espiritualidad, la creencia y la ciencia. Ahí ya le hice un poquito más de ruido. Me dijo, ¿podemos hablar de las relaciones entre filosofía y ciencia? Y le digo, sí, ningún problema. Vamos a hablar, bueno, y inmediatamente, como es un tipo muy listo, me dijo, bueno, pará, definime lo que es conciencia, si no, no podemos seguir avanzando. La segunda pregunta que le hice. Y ahí le digo, mire, le puedo contar lo que he estado pensando y me gustaría que usted me dijera si le parece descabellado o no. A ver, le digo, de la manera tradicional en que nos hemos explicado la historia del universo, nos hemos explicado linealmente en el tiempo que lo que primero que pasó fue que nació la materia, después en el tiempo nació la vida y después en el tiempo nació la conciencia, en ese orden. Me dice, y si no, digo, mire, a mí me parece desde el más puro sentido común y sin tener ningún argumento científico para demostrarlo ni defenderlo, me parece que no tiene ningún sentido de que de algo que está muerto pueda nacer de golpe espontáneamente la vida. ¿Cómo puede ser que de un conjunto de átomos muertos que no contienen vida, de pronto surja la vida? Me dice, y si no, digo, para mí tiene más sentido que la vida ya estaba y que la conciencia ya estaba y que simplemente lo que necesitamos fue que la materia adquiriera un cierto grado de complejidad mínimo necesario para manifestarla. Es interesante, no lo había pensado así, hablemos. Y nos pudimos hablar, tuvimos una charla muy bonita al respecto. Me dice, bueno, pero en todo caso, la conciencia sí pudo haber evolucionado. Y le digo, no necesariamente, quizás lo que evolucionó fue el envoltorio que la contiene y que a medida que es más complejo, puede manifestarla de mejor manera. Y ahí fue cuando le digo, ¿y si aceptáramos que la conciencia siempre estuvo ahí, es decir, que es algo universal y algo eterno? Digo, y eso se parece bastante a eso que algunos llaman Dios. Por eso le proponía hablar de ciencia y espiritualidad, no de ciencia y filosofía. Y él se quedó mirándome y se murió de la risa y me dijo, me parece que hablemos de eso. Y ahí tenemos una charla muy bonita la última media hora respecto de qué creíamos cada una de esas cosas, que yo no soy una persona que sea religiosa, pero que sí creo, y esto es lo difícil, ¿no? Cómo volver a pensar en una idea de que somos parte de algo más grande, cómo podemos volver a pensar en una forma más única que contiene todo lo que existe, sin volver a pisar el palito y caer en la trampa de unas doctrinas y de unos... que en el fondo las religiones son los partidos políticos que se han hecho cargo de esta idea que de alguna manera nos la han robado para su propio beneficio. Y al rechazar esto, que es muy lógico que lo hayamos querido rechazar en el sentido de que hemos visto las atrocidades que se han llevado a cabo en su nombre, al rechazar eso de alguna manera le dimos la razón, en el sentido de que avalamos su autoridad respecto del terreno de lo espiritual o de como cada uno quiera llamarle, ¿no? Y creo que es importante que pensemos en de qué manera podríamos tratar de recuperar esta conexión con la trascendencia, esta comprensión de que formamos parte de algo más grande que nosotros,
sin volver a caer en el error y en los juegos de poder que han dominado este campo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque sí, todo lo que va relacionado a Dios siempre va relacionado a la iglesia, ¿no? A las religiones. Pero al mismo tiempo, para mí hay una diferencia muy importante entre conciencia, que lo que estabas comentando, ¿no? La conciencia. Nacemos desde la conciencia, seguramente puede ser. Entonces, Dios siempre para mí ha sido como una figura ajena a nosotros, ¿no? O sea, para mí siempre era como, esta para mí es la diferencia más grande entre espiritualidad y religiones, ¿no? O sea, porque siempre hay como un Dios externo que ahí no tenemos nada que ver, ¿no? Y también, o sea, al final para mí era como, bueno, eso también la Biblia, las religiones, era el motor y la manera para un poco controlar la, la Exacto. civilización, ¿no? Y como hacer que no podamos sobrevivir, básicamente, ¿no? y Así nos lo ha explicado la iglesia. El reino de Dios es una cosa que está ajena a nosotros y el único canal para conectar es el aparato de la iglesia. claro, Entonces, eso es lo que le dio todo el poder que tuvo. Esa era la manera de acaparar el poder, digamos. Y mm, efectivamente, si no pensamos en algo que está separado de nosotros, sino que es simplemente algo de lo que formamos parte todo el tiempo, y no solo el domingo cuando vamos a misa, sino en cada día de nuestra vida, si medimos nuestros actos no contra el día de mañana, sino contra la eternidad, digamos, contra qué nos parece que sería mejor hacer en general, no por la conveniencia de cada acto, sino por la justicia o por la belleza de cada acto. Si tomamos varas de medida que sean más trascendentes que la conveniencia inmediata, y yo creo que nos ayudaría bastante para dirigir el destino de la humanidad en una dirección. De hecho, te digo más, creo que es el siguiente paso. mm, Creo que es el desafío que se nos presenta. Creo que o entendemos esto sí. o esto va a terminar mal. Claro, eso te iba Que a quizás preguntar, termina mal igual, no lo sé, pero si no, casi seguro. eso te iba a preguntar, ¿cómo creamos estos nuevos relatos? ¿Y qué es lo que necesitamos? Los estamos creando todo el tiempo, sin darnos cuenta. Yo soy poco de la idea de que hay un grupo de señores malos dirigiendo los destinos de la humanidad. Yo creo que sí, efectivamente hay quien se aprovecha del orden establecido, siempre, eso siempre va a pasar, pero no hay nadie tan listo como para establecer ese orden, de Ya, manera consciente y de manera voluntaria. Creo que se están cruzando en este mismo momento miles de relatos, algunos que van en una dirección, otros que van en otra, y que digamos, en lo que uno puede incidir es en tratar de explorar un poco también hacia adentro, en el interior de cada uno, estos como valores o parámetros de los que estamos hablando recién. ¿Yo por qué estoy actuando? ¿Estoy actuando por conveniencia o por justicia? ¿Estoy haciendo lo que creo que es correcto o estoy haciendo lo que me conviene frente a cada decisión? Si uno va pensando frente a cada decisión algo como eso, y me gusta, doy clases de narrativa y bueno, tengo alumnos, digo, y a veces charlo con mis alumnos en estos términos y les digo, la respuesta que me dan muchas veces es, bueno, pero que todo es tan relativo, ¿quién sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Y les digo, no, eso es mentira. Casi todos los días de tu vida es muy sencilla la respuesta. Digo, si hay una señora viejita con una bolsa pesada, ¿qué es bueno? ¿Qué es lo mejor, ayudarla o no ayudarla? Está claro que es mejor ayudar. En el día a día, la mayoría de las veces la respuesta es bastante sencilla. Hay algunos momentos de la vida en los que nos enfrentamos a dilemas muy complejos. De hecho, las grandes obras de la literatura y del cine se construyen alrededor de esas decisiones muy complejas que hay en la vida. Pero no pasa mucho. Te pasa 4 veces en la vida. En el día a día es bastante fácil dar con la respuesta. Lo que pasa es que lo que en general creo que hacemos es evitar hacernos la pregunta, porque es más cómodo. mm, Si no me hago la pregunta, digo, mira, ¿quién sabe lo que está bien y lo que está mal? Mira, vamos tirando y para adelante y ya veremos. Y en realidad lo que estoy haciendo es evitar hacerme la pregunta porque me es más cómodo actuar como me conviene y no como creo que es correcto. Tratar de actuar como creo que es correcto requiere un esfuerzo mayor y una reflexión mayor y un compromiso y una responsabilidad mayor. Yo creo que no es tan difícil y creo que si empezamos a mirar un poco en esa dirección, sin quererlo estamos empezando a cambiar el relato, el paradigma en el que vivimos, que es un paradigma de competencia, de que gana el más fuerte, de que la supervivencia del más apto, digamos. Ese es el paradigma en el que nos hemos criado y el que sin ser conscientes de ello seguimos poniendo en práctica. Creo que si empezamos a revisarlo, concientizar el relato es el primer
es el primer paso para ser capaces de cambiarlo, como ocurre en cualquier recorrido de autoconocimiento, ¿no? Cualquier terapia de psicoanálisis o de lo que sea, ¿qué haces? Desplegás tu historia para viajar a determinados momentos del pasado, ver en dónde se trabó este cuento, este relato, desatás el nudo y de alguna manera tu presente empieza a ser distinto. Mm. Creo que se trata un poco de eso, de concientizar. Harari en su libro Sapiens ponía un ejemplo interesante, decía, todas las parejas jóvenes en Estados Unidos cuando se casan lo que quieren es tener una casa con un porche y un césped muy verde en la puerta. ¿Por qué quieren un césped muy verde? No lo saben. Lo quieren porque desde la época de los Luises, los reyes en Francia, tener un jardín alrededor del castillo era un signo de opulencia. Si yo soy capaz de destinar un montón de tierras fértiles a nada más que algo decorativo y un montón de horas hombre a que las trabajen y las tengan bonitas, es algo que de alguna manera estoy diciendo al mundo, mira cuánto me sobra, que soy capaz de desperdiciar todo esto. Desde ahí se estableció que un jardín muy bien cuidado y muy verde es signo de prestigio. Cuando una parejita joven se casa en Estados Unidos, lo repite sin saber por qué. Si uno se lo explica y se hacen conscientes de ello, dicen, ah, mira, es por esto que lo hago. Entonces por ahí no tengo más ganas de hacerlo. Por ahí ahora voy a poner un jardín japonés en mi porche, o lo que quieran. Claro. Pero hacerse consciente del relato que está dirigiendo nuestras acciones es el primer paso para ser capaces de liberarnos de él y de, por lo tanto, elegir cuál otro nos parece que podría reemplazarlo. Mis esfuerzos cuando escribo un libro como este es eso, es como contar, gente, estos son los relatos que nos hemos ido contando y por eso hacemos las cosas como las hacemos. Ahí, no pido que la cambien, simplemente hagámoslas conscientes y que cada uno piense, ¿tenemos ganas de seguir haciéndola igual o no? Pero el primer paso me parece es esto, es concientizarlo. Y en ese sentido mis esfuerzos cuando escribo divulgación, cuando escribo ensayo, van un poco en esa dirección, en tratar de reflexionar acerca de cuáles son los relatos que están detrás de la manera en que hacemos las cosas, compartirlo con la gente y ojalá que le sirva a quien le sirva. Seguro que sirve, sí, sí, ya te puedo decir yo. A nivel personal. Y esa intuición de que existe esta conciencia, ¿la has tenido siempre? ¿Crees que la tenemos siempre? Creo que sí, creo que está creo que está ahí detrás, que de hecho, como te decía, los caminos de autoconocimiento, eh, casi todas las tradiciones místicas o espirituales de casi todas las culturas del mundo trabajan un poco con la idea de que no es algo que tengo que incorporar, no es algo que tengo que aprender, que ya está dentro mío, que simplemente tengo que quitar lo que sobra para poder entrar en contacto con. Entonces, la autoobservación, la reflexión, la meditación, llámale como quieras, mirar lo que está pasando por dentro mío ayuda mucho a ponerte en contacto con eso. Las prácticas meditativas o de distintas, tarde o temprano te ponen en contacto, digamos, suelen involucrar el desdibujamiento del yo. Y de una manera intuitiva, de una manera no racional, uno empieza a tomar en contacto con la sensación de que uno no se termina donde termina la piel. Y hay distintas maneras de explicarlo esto, que de vuelta vuelven a ser relatos, ¿no? Alguien que crea en la reencarnación puede decirte que tu alma viene desde hace muchas vidas. Alguien que no crea en la reencarnación, que crea en la genética, también le puedes explicar, mira, vos no empezaste el día que naciste, hay información en tus genes que vienen de antes. Entonces, y eso lo aceptaría perfectamente alguien que es absolutamente cientificista. Entonces, si no empezaste el día que naciste y no vas a terminar el día que te vayas, entonces sos algo más que este cuerpo. Hay más información que la que empezó el día de tu nacimiento. Y eso lo aceptaría, creo, cualquier persona que crea en el paradigma científico, como yo. Yo soy absolutamente creyente del paradigma científico y muy occidental y muy moderno. Entonces darte cuenta que no te terminás en la muerte y no empezaste en el nacimiento, y entonces darte cuenta de que quizá tampoco terminás en la piel. Y cuando empezás a tomar conciencia de esto a nivel no intelectual, empieza a pasar algo adentro que te empieza a ser consciente de que formás parte de algo más grande. Yo no creo que la espiritualidad sea más que eso. No hay por qué ponerle pecado a eso, ni Dios, ni nada más. Simplemente haciéndote consciente de que estás formando parte de algo que es más grande que vos, es interesante empezar a tratar de entender la forma que tiene eso más grande que vos. Y bueno, y lleva a cosas tan mundanas y tan prácticas como empezar a respetar la naturaleza, empezar a entender que yo no puedo tirar toda la porquería de mi industria en el mar, porque ese organismo del que participo me hace daño también a mí. Digo, cuando empezás a entender que no sos este recorte individual que empieza un día y se va un día, sino que formamos parte de un recorrido más largo del que participamos todos los seres humanos y también otros seres y otros no seres, inevitablemente
yo trabajo en temas de sostenibilidad, como hemos hablado alguna vez, y a veces me parece que cuando estoy dando charlas de concientización al respecto, digo, le estoy hablando a gente que alguna vez tuvo la experiencia de estar en algún lugar natural y sentirse parte de eso o no, porque si no, nunca lo ha tenido, es difícil que entiendan lo que estoy diciendo. Es difícil a un grupo de niños en el cole hablarles de respetar el planeta si ellos creen que el pollo es un pedacito de algo que viene en una bandeja de Polexpan en el supermercado. Si no tienen ninguna conciencia de la forma que tiene el planeta que habitan y cómo son los ciclos de todos los ecosistemas y las formas que involucran nuestra existencia, es muy difícil hacer que les despierte un cierto respeto de esa forma. Claro. Sí, sí, totalmente. Em, sí, cuando nos vemos tan separados de la naturaleza, ¿no? De que todo está separado. Bueno, estamos viendo ahora, sí, las consecuencias de todo esto, ¿no? No, Que, no nos vemos separados solo de la naturaleza, nos vemos separados unos de otros, nos vemos separados de la naturaleza, nos vemos separados incluso en nuestras áreas de actividad. Si yo soy escritor y vos sos bióloga, no sé lo que sea, parece que nos ocupamos de cosas completamente diferentes. Por eso te digo que me parece que estas iniciativas de intentar juntar disciplinas para buscar una visión un poco más unitaria de las cosas. Bueno, Einstein tenía una frase preciosa que la cito en el libro. Decía, nos hemos especializado tanto cada uno en su disciplina que estamos entendiendo cada vez más acerca de cada vez menos, hasta que va a llegar un punto en el que vamos a entender casi todo acerca de casi nada. Es lapidaria, ¿no? Es como, es brutal y es exactamente el camino que hemos elegido como civilización. La parcelización del conocimiento, la idea de que voy a entender el árbol, si yo soy especialista en raíces y vos en tronco y después otro en hojas y otro en... Digo, como entendiendo las partes vamos a entender el todo. No, parece que vamos a tener que tratar de entender el todo de nuevo porque entendiendo las partes, vivimos en un mundo fragmentado que nos convierte en seres fragmentados también a nosotros. claro. Pero es que también lo comentas en el libro, que me parece también muy interesante, cómo en Oriente tienen otra idea de la dualidad. No sé si puedes explicar un poco esto, porque del 0 viene el 1 y luego el 2, me pareció muy interesante. Es complejo, es muy complejo, déjame de intentarlo. Hay un poco la idea que hablábamos hace un rato de un mundo ilusorio con el que nos relacionamos, ¿no? La idea de que lo que vemos, lo que se despierta en nuestros sentidos, no es el mundo real. Y cuando tienen, en las tradiciones que tienen esta idea, que son muchas de las que yo he estudiado al menos tienen esta idea, de como te decía, nuestra civilización también la tenía en un comienzo. Hay una idea de que hay un mundo previo al mundo. Pero ese mundo previo al mundo no es la nada, porque de algo que no tiene nada no puede salir nada. Entonces, esa nada es una nada producente, es una nada que ya guarda en potencia todo lo que existe. Entonces, la idea de algunas tradiciones orientales que he estudiado es que de esa nada surge, de hecho cuento en el libro que vi un calendario cosmológico de una tradición oriental en un monasterio taoísta en Taiwán, que dividía la historia del universo en 12 periodos, el primero y el último de los cuales eran cuando el mundo todavía no existía y cuando ya había dejado de existir, pero cuando el universo no existía y ya había dejado de existir. Y estaban contemplados dentro de la línea temporal con igual importancia que los otros 10 periodos en los que el universo sí existe. Es decir, ese primer periodo en donde el universo, bueno, y aparte que cuando terminaba el ciclo empezaba de nuevo, ¿no? O sea, cuando se funde el universo en la nada primigenia, hay todo un periodo en donde ya se fundió el universo y después todo un periodo en donde todavía no nació el siguiente, que forma parte de la línea de tiempo con igual importancia que los otros días, ¿no? Dentro de estas tradiciones, la idea es un poco que en esa nada primigenia no hay dualidad. O sea, es la unidad perfecta del todo, la divinidad, podríamos llamarle con un lenguaje nuestro, ¿no? Cuando algo sale de la nada al algo, inmediatamente tiene dualidad. Las cosas en el mundo de las ilusiones tienen dualidad. Tienen yin y yang, tienen cielo y tierra, tienen positivo y negativo, tienen dualidad. En el mundo de la no forma parece ser que todo es unitario, parece ser que no hay dualidad. Pero como te digo, esta es una idea muy, muy profunda y muy compleja. Yo he estudiado muchísimo estas cuestiones y todavía me cuesta entenderla, o sea que es difícil definirla en 5 minutos. Pero básicamente la idea del yin y el yang es lo que existe en el mundo de lo que existe. En el mundo previo a lo que existe no hay dualidad. Claro. Entonces, en este mundo que somos conscientes y somos conciencia, pero al mismo tiempo estamos en lo material y este mundo ilusionario, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? ¿Cuál es nuestro rol? Sí.
Sí. Estoy haciendo preguntas un poco, no difíciles en el sentido de que sean, sino son las grandes preguntas que no tienen respuesta. Podemos charlarlo, te puedo contar lo que he pensado al respecto, pero no hay una respuesta. No, claro. Según muchas de las tradiciones que he estudiado, y es algo que no me resulta muy ajeno cuando lo pienso un poco, Ujú, nuestro rol es tratar de entender la forma del todo para tratar de actuar de la manera más armónica posible con él. ujú. Eso de alguna manera nos lleva a cumplir nuestro ciclo con sentido, diríamos nosotros, en nuestras palabras, ¿no? Eh, una vez hablando también con un monje de otra tradición oriental en China, eh, decía, ¿cuál es? Ellos muchas veces piensan, no piensan tanto en la felicidad, que nosotros hablamos de ser felices, sino en la paz. El objetivo es más estar en paz, más que estar feliz, lo cual también me parece una manera interesante de verlo. ¿Y cuál es la manera de estar en paz? Me decía, encontrar tu puesto y ejercer. Mm. ¿Qué viniste a hacer al mundo? Tratar de encontrar eso y una vez que lo encuentres, ejercerlo. Eso te va a hacer estar en paz. Mientras no lo hagas, no vas a estar en paz. Que de alguna manera es como eso, es como encontrar tu lugar dentro de todo esto y hacer lo que tenés que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Porque hoy en día esto, yo creo que a veces tenemos tantos estímulos, tantas ideas, tantas posibilidades, tantas de Ruido. todo, que es como, Se vale, llama ruido. sí, sí, exacto. ¿Cómo encontramos nuestro lugar en el mundo? Mira, cuando nos pasa algo importante de verdad, Ujú, cuando enfermamos de gravedad o cuando alguien que queremos enferma de gravedad, inmediatamente todo ese ruido desaparece y lo ujú. único que queda ahí es qué sentido tiene todo esto. Ojalá que no tengamos que esperar hasta ese momento. Había una escritora que decía, no me acuerdo el nombre de ella, creo que era una escritora portuguesa, se me confunden los nombres, decía, cuando todo se derrumbe, lo único que va a quedar es la verdad. ¿Por qué no empezamos por ahí? Súper. Eh, y es un poco esto, ¿no? Cuando pasa algo grave en nuestra vida, inmediatamente todo eso que nos parecía tan importante y que estábamos corriendo todos los días por perseguirlo, se desaparece inmediatamente y solo queda lo importante que es, che, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué estoy acá? Ujú. Como te digo, ojalá que no tengamos que esperar a que pase eso. Ojalá que nos podamos dar cuenta antes de que la búsqueda va por ese lado. Claro, claro. Pero bueno, o sea, suele pasar, ¿eh? O sea, yo creo que a nivel personal yo también lo he experimentado así y creo que suele pasar así, que... Sí, sí, sí. Pero es más grave, a veces pasa y Ujú, cuando lo superamos nos olvidamos de nuevo. es verdad. Así, ¿Cómo? así de necios somos. Pero ¿y cómo nos hacemos menos... ¿Cómo somos más conscientes en todo esto? O sea, es... Eh, es la pregunta que creo que cada uno tiene que hacerse. Es difícil dar una respuesta. Viste Ujú, que en muchas tradiciones orientales lo que te dan son preguntas nuevas, ¿no? O un koansen, que lo que hace es el árbol que cae el solo en el bosque sin nadie ahí para escucharlo. ¿Hace ruido o no hace ruido? No hay una respuesta. No es si hace ruido o no hace ruido. No se trata de eso. Se trata de que esa pregunta te quede rebotando en la cabeza a ver hacia dónde te lleva. ¿Cómo hacemos? Que cada uno trate de buscar su camino, que cada uno le dedique un poquito de tiempo al día a eso. Eh, es raro que no le dediquemos ni un momento del día a eso, que estemos corriendo para cumplir objetivos. Eh, ya. creo que en casi todo, a mí me hace bien la naturaleza, en el sentido de, no solamente porque me relaja o porque me hace bien verla, que también, me recuerda el orden. Cuando vas al bosque, cuando vas al mar, cuando te pones en contacto con este tipo de cuestiones, decís, no es de cualquier manera. Por ejemplo, el mar. A mí me ha tocado navegar mucho a vela porque por distintas razones me he relacionado mucho con gente que trabaja en el mar y es un elemento que me gusta mucho y trabajo a veces, trabajo no, ayudo a los que trabajan en eso transportando veleros de acá para allá. Bueno, cuando uno sale al mar, una de las primeras noticias es que él tiene razón y vos no, y punto. Y no hay discusión. No, pero es que yo creo nada. No crees nada, el día está así, las velas hay que ponerlas así y se acabó. Ya está. Y no hay opiniones y no hay nada. Y eso es un golpe de humildad bastante interesante, que te recuerda que hay una forma. Que después vos podés opinar muchas cosas, pero a la hora de la verdad hay una forma en las cosas. Y la forma no quiere decir que hay una forma permanente. Cada día que salgas al mar vas a tener que descubrir qué forma tiene, pero siempre tiene una. Que esa es otra cosa que me parece que es un, un malentendido, que es intentar descubrir las reglas de las cosas nos ha llevado a pensar que son reglas fijas. Es decir, que una vez que las descubrí, ya no tengo que tomarme el trabajo de descubrirlas cada día, ya las sé
y me manejo con ellas. No, hay reglas, pero todo el tiempo están cambiando. Siempre tenés que situarte en el centro de la experiencia y desde ese centro de la experiencia evaluar con tu sabiduría cuál es la mejor manera de llevar adelante esa situación. Y en cada momento hay una respuesta correcta, pero no es permanente, no es para todas las situaciones. Está cambiando constantemente, ¿no? Es algo vivo. Lo único permanente es el cambio. ¿Verdad? Eso charlábamos el otro día. Y que lo curioso es que hemos trabajado con una idea de realidad, que me preguntabas cuál es la idea de realidad, que es la del paradigma científico, que es la de que solo es real aquello que cada vez que lo mida da los mismos resultados. Eso jamás pasa en la vida. Nunca nada da los mismos resultados. Si no es en unas condiciones forzadas y ficticias que son las de un laboratorio. Claro, claro. Y esto también nos lleva, supongo que también a con muchos conflictos también entre personas, ¿no? Porque creemos que hay una verdad y no entendemos que, claro, que hay puntos de vista muy distintos y bueno, realidades muy distintas, ¿no? Sí, sí, y cuando las enfrentamos, en general estamos enfrentando las que ya aprendimos de memoria, no las que estamos sintiendo en ese momento. Estamos enfrentando las que tenemos incorporadas por automático adentro. Porque si pudiéramos librarnos de ellas y analizar juntos la situación, es bastante probable que nos entenderíamos mejor. Normalmente, frente al temor, a la incomodidad, a la incertidumbre, esgrimimos las verdades. Y en un momento como el que estamos del mundo, en el cual estamos en un momento del mundo, si como te decía, una civilización es un conjunto de relatos compartidos, durante muchos siglos en Occidente, en nuestra civilización, en nuestra cultura, hemos compartido un gran número de relatos y han sido sólidos. La idea de la razón como herramienta para llegar a la verdad, la idea de la democracia como forma de gobierno, la idea de la productividad, básicamente del sistema capitalista, como bueno, una serie de verdades que hemos compartido durante varios siglos como la verdad. Estamos en un momento en el que se están resquebrajando todas y eso nos da mucha inseguridad y mucha incomodidad. Y lo que está pasando es que a falta de seguridades, si conseguimos aferrarnos a una, por favor no me la toques, porque no tengo otra. Y ahí es cuando se crispan tanto las posiciones. Es como, en un momento de tanta inseguridad, si yo consigo dar con una, la defiendo a muerte, porque no me quiero quedar sin ninguna. Entonces, si me la cuestionás, sos mi enemigo. Y estamos viviendo una época muy crispada en ese sentido. Se está polarizando mucho la cuestión en términos de que si en una época de tan pocas certezas, si doy con una, te prohíbo que la cuestiones, porque es la única que me queda. Claro, es algo súper interesante porque, claro, es verdad que estamos ahora en un momento de que se nos están viniendo abajo muchas de nuestras creencias. ¿Cómo, qué creencias crees que se están derrumbando ahora? Bueno, por ejemplo, esta que estamos hablando, estamos rodeando todo el tiempo, la idea del paradigma científico, que mucha gente me discute, me advierte, digamos, me dice, hey, no pongas en cuestión esto, porque entonces abrimos el juego para que venga la gente a decir que la Tierra es plana o que lo que sea, ¿no? No pongas en cuestión esto porque tenemos que defenderlo. Yo creo que justamente lo que nos toca en este momento es ser capaces de cuestionarlo, no para negarlo, sino para ver hasta dónde llega y hasta dónde no, y qué otras cosas nos faltan. Porque es como, a veces lo pienso como, imagínate que un padre ha educado a un hijo de manera muy severa y muy rígida, y el hijo se está desbandando y está drogándose y no sé, y tocando rock and roll, no sé, cualquier cosa. ¿Cuál sería la manera de abordar esa situación? ¿Siendo más severos todavía? ¿O tratando de entender qué le está pasando a ese hijo? Digamos, de alguna manera, el paradigma científico, y no es culpa de la ciencia ni de los científicos, se ha acaparado la verdad completa. Todos los tipos de verdad. Eso ha llevado a determinadas respuestas de gente que dice, hey, no, estoy en desacuerdo de que sea la única verdad y disparan en cualquier dirección. Pero es como respuesta a este edificio tan sólido y rígido de una verdad única. Si para lidiar con la situación de que algunos disparan en cualquier dirección me pongo cada vez más rígido, no estoy solucionando el problema. Claro. Estoy ahondando en él. Claro. Entonces, ser capaces de ver hasta dónde llega y hasta dónde no llega la maravillosa herramienta que es la ciencia, no es atacar a la ciencia. Claro. Para mí es justamente defenderla en la parcela en la que tiene que ser defendida y no en otras. Claro. Y al mismo tiempo también, además, la física cuántica
que no sería la física clásica, está demostrando todo lo que estamos hablando. O sea que al final también a través de la ciencia, lo que decías también al principio, ¿no? Está cuestionando Sí, mucho de sí. lo que... Eso ha ocurrido naturalmente y es muy interesante que haya ocurrido naturalmente porque ha ocurrido en manos de gente que su intención no era cuestionarlo, se lo han encontrado y no han podido negarlo, lo cual es interesantísimo. Ahora, esto no quiere decir que se niega toda la física clásica ni toda la ciencia, para nada. Simplemente abre la puerta a decir, hey, parece que no todo es determinista como habíamos creído. Eso a mí me parece interesantísimo. Ahora, si el peligro que eso entraña hace que lo niegues, me parece que es necio. Claro. Es interesantísimo abrirse a esa posibilidad. Y como te digo, eso no niega que hay muchísimas partes de la física y de la ciencia que siguen funcionando perfectamente con las nociones newtonianas y nos son tremendamente útiles y las vamos a seguir utilizando. Claro. Simplemente nos da la noticia de que incluso en la propia materia física hay pruebas de que no todo es determinista, que tenemos que abrirnos a otras maneras de ver la realidad. ¿Qué significa? Nadie lo sabe todavía. Lo cierto es que nadie lo sabe, eso es lo interesante. ¿Qué significa el colapso de la función de onda, que es un término muy técnico? ¿Qué significa que la partícula al parecer no estaba en ningún lugar hasta que no es observada, hasta que no es medida? Hay muchas interpretaciones, de hecho la oficial, que es la interpretación de Copenhague, se llama así, la interpretación de Copenhague. Digo, es una interpretación que por ahora es la más sólida y que al parecer nos habla de que la observación forma parte del objeto observado, lo cual es muy interesante. Ahora, siguen siendo interpretaciones, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que significa. Sí sabemos que la objetividad absoluta y que el determinismo absoluto ha venido a ser puesto en jaque. Y yo creo que no deberíamos ignorarlo. Me parece que ignorarlo por los peligros que puede traer es como el que sigue buscando las llaves abajo de la farola porque no sabe cómo entrar en el bosque. Claro, porque puedes, para alguien que no conozca este experimento, puedes explicar el experimento bueno, el más famoso que pone en El cuestión. experimento de la doble rendija, bueno, eh, básicamente dice que si yo es difícil, es mucho más fácil graficarlo. En palabras me parece que voy a hacer un lío. Básicamente dice que siempre habíamos entendido que una partícula es un pedacito minúsculo de materia y que entonces debe comportarse como la materia. Y a partir de este experimento, que como te digo, sin hacer el gráfico es muy difícil, si tenés una placa con una sola ranura y lanzás partículas por esa ranura y de fondo hay una pantalla en donde se dibuja a dónde han llegado las partículas, dibuja una línea. Si abrís dos ranuras en esa misma placa, en la pantalla del fondo deberían dibujarse dos ranuras. Sin embargo, cuando haces eso, lo que se dibuja es un patrón de interferencias, que es lo que tendría que pasar si lo que estás lanzando son ondas, no pedacitos de materia. Esto desconcertó muchísimo a los físicos y bueno, sin entrar en mucho detalle, lo que terminaron concluyendo es que la materia a veces es partícula y a veces es onda. Y lo que es tremendamente inquietante es que cuando colocas un dispositivo de medición, vuelve a comportarse como partícula, como si al observarla transformaras esta función de la materia. Algunos dicen, y acá ya entramos en terrenos interpretativos, que como te digo, mucha gente se indigna si lo decís de una manera o de otra, porque cada uno defiende sus seguridades. Algunos dicen que es como si fuera consciente de que está siendo observada la materia y se comporta de una manera diferente. Otros dicen, no, es simplemente la medición. Si yo coloco un medidor de fotones, que si le pego un fotonazo a un electrón, evidentemente transforma la condición del electrón. Y sí, claro, lo que no están tomando en cuenta es que un fotón sigue siendo una partícula subatómica, por lo tanto sigue participando en un sistema cuántico, no debería romper las reglas del mundo cuántico, porque sigue siendo una partícula subatómica. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? No es tan sencillo. Alguna vez escucharás que alguien te diga, no, mira, la medición altera simplemente porque el mero hecho de medir afecta al sistema. No, no es tan sencillo. Yo lo he charlado muy profundamente con físicos teóricos muy reconocidos y dicen, ojalá fuera tan sencillo. Si fuera así de sencillo, tendríamos la respuesta. Y es una discusión que mantuvieron gente de la talla de Albert Einstein y Niels Bohr y no llegaron a una conclusión cierta. Por lo tanto, si cualquiera te dice que llegó a una conclusión cierta, recordarle que ni Einstein ni Bohr lo consiguieron, que es bastante poco probable que él lo haya conseguido. Total, total. Sí, es brutal lo que han podido como sacar de lo que eran las reglas de la ciencia, ¿no? Y que luego han llegado a resultados que ni siquiera se puede entender. Hay que decir también que a partir de esto, y esto me siento obligado por parte de mis amigos físicos a aclararlo, esto no quiere decir que cualquier cosa rara es cuántica, que es lo que empieza a pasar, ¿no? en el imaginario popular. Aparece algo que no estaba, cuántica. No, no. La cuántica es
una teoría, de hecho, me explicaba hace un tiempo atrás un físico muy renombrado, me decía, es la teoría con más éxito predictivo, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, de toda la historia de la ciencia. Es decir, es una teoría rigurosamente, científicamente muy rigurosa. No es que cualquier cosa rara, cualquier cosa que yo no entiendo bien se llama cuántica, que es lo que pasa a veces, ¿no? Lo que pasa es que sí abre la puerta al indeterminismo, abre la puerta a la aleatoriedad, y eso es realmente muy poderoso, muy inquietante y muy rico en interpretaciones. Pero bueno, pero no es que cualquier cosa se puede llamar cuántica. Claro. Ya un poco yendo más bueno, terminando un poco, em, con todo este tema de las narrativas, la realidad que estamos creando y que ya estamos tomando conciencia, ¿dónde ves? Porque ya que el mundo se llama, bueno, el podcast se llama New World in the Making, ¿dónde ves este nuevo mundo que se está gestando y qué es para ti un New World in the Making? ¿Y dónde lo ves en como 5 o 10 años? Creo que estemos teniendo esta conversación y que hablando de estas cosas haya mucha gente que lo quiere escuchar. Ojalá. Pero no, Sí. pero parece ser que sí, ya me ha pasado. No, digo, cuando doy charlas sobre estos temas, o hago el otro día hicimos un videito para presentar el libro en la cuenta de Instagram de la editorial y tuvo más de 500.000 de visitas. Es decir, hay señales de que parece que son temas que interesan. Total. Eso es una buena señal de hacia dónde está yendo la cosa. Creo que estamos inquietos, que estamos deseosos de respuestas que los paradigmas tradicionales no nos están dando. Y me parece bueno, que eso es un hecho. ¿Hacia dónde? Mi sensación, y como te digo, no comprobable, no demostrable, y es solo hacia dónde me han llevado mis exploraciones, es que tiene que ver con salir un poco del foco de lo individual y empezar a pensarnos más en colectivo. Empezar a entender que no somos individuos, sino que formamos parte de algo un poquito más grande, empezar a entender qué es ese algo, o explorar qué es ese algo más grande, qué forma tiene, qué reglas tiene. Pero como te digo, no las reglas que hemos extraído a nivel de ciencias naturales de la naturaleza, reglas fijas, reglas que una vez descubiertas ya funcionan así para siempre, no. Entender la forma de la que estamos participando como algo dinámico, como algo que siempre requiere de nuestra participación y de nuestra responsabilidad para terminar de formularse. Pero desde la toma de conciencia de que no somos tan individuos como creemos. Y eso muchas veces que lo menciono y que lo charlamos en distintos ámbitos o entrevistas o lo que sea, me dicen, pero estás negando la individualidad, es decir, somos simplemente rebaño. No, lo complicadísimo es que somos las dos cosas. Ujú. ¿Qué porcentaje de cada uno? No es así, no es por porcentajes. A ver, eh, la onda es onda y es partícula al mismo tiempo. Porque si empezamos a pensar en que somos partes digamos, volveríamos a ser qué parte, qué aspecto de ese todo, y volveríamos a compartimentar la realidad. Es Claro. mucho más complejo que eso. No tenemos en el lenguaje palabras para decirlo, pero es más complejo que eso. Es las dos cosas al mismo tiempo. Soy individuo, pero también no soy individuo. Que cada uno trate de responderlo como pueda, pero me parece que la búsqueda va en esa dirección. Yo creo mucho en el libre albedrío, creo que incido en el universo. Muy mínimo, porque soy una hormiguita. Sí, pero no es trivial. Porque si no, entreguémonos a que las cosas sean como son y listo. Claro. Y yo creo que es interesante pensar cómo incido en cada situación que me toca. Eso incide mucho, incide poco, no importa. Ujú. No tendría que preocuparnos mucho cuánto incide. Algo Claro. incide. Ocúpate de lo que te toca. Me encanta porque nos da un poco de también sentido y opción a actuar, ¿no? Y que es importante que estemos ahí presentes. Y creo que esperanza Y muchas. también. Está todo muy jodido. No vamos a engañarnos. Hemos llevado nuestra experiencia, el planeta, lo hemos llevado al límite, muy al límite. Digo. Tirábamos bombas atómicas en atolones del Pacífico para ver qué onda. Digo. No lo hemos hecho muy bien. Pensando, bueno, ahí no vive nadie, así que no importa. No, sí importa. Eh, no lo hemos hecho muy bien. Y estamos en un momento muy difícil y nos toca un momento muy difícil por delante también. Esto, por más que mañana entendiéramos todo y empezáramos a hacer todo bien,
hay procesos de inercia que no se frenan inmediatamente y vienen épocas difíciles en ese sentido. A mí me gusta tratar de ver qué ahí hay. El otro día con unos alumnos hablábamos de eso. Tenía la sensación cuando les preguntaba cómo veían para adelante, la sensación general era más o menos como, mira, esto está muy jodido, así que vamos a pasarla bien el rato que queda. Yo les decía, les quiero hacer una pregunta. Si quedaran 5 minutos, o sea, en 5 minutos se acaba el universo. ¿Ustedes harían cualquier cosa en esos 5 minutos? ¿Vale matar, violar, vale lo que sea? Total, quedan 5 minutos. No, me dijeron, vale. Entonces, aunque queden 5 minutos, tratemos de hacerlo bien. Me encanta, sí, totalmente. Porque sí, al final también hace algo con nosotros, ¿no? Si somos parte de todo, pues si lo hacemos bien, somos nosotros también, ¿no? Y no sé qué es todo. Por lo tanto, no sé hasta dónde llega mi acción, no sé. Entonces, entre hacerlo mal y hacerlo bien, voy a tratar de... Claro. Digo, y hay que tratar de ver qué es hacerlo bien, que tampoco es tan fácil. Pero bueno, me parece que si le quitamos ese ingrediente, pierde bastante sentido. Ujú, ujú. No, y creo que también volver a esta idea de la belleza, de la conciencia, de que somos un todo, nos da también de alguna manera esa tranquilidad y esa seguridad, ¿no? Que no hace falta que estemos tan agarrados a esa una realidad que tenemos que nos están empezando a quitar o que tenemos miedo a que se nos vaya de las manos o algo así, porque si tenemos esa realidad, verdad absoluta dentro, yo creo que cambia bastante, ¿no? Nuestro estar. Yo creo que sí, y si te parece, para redondear un poco la charla, que te vuelvo a agradecer, déjame recordar esta frase de esta escritora que me sabe muy mal no acordarme el nombre, después lo buscaré y te lo pasaré, pero que decía esto, ¿no? Cuando todo se derrumbe, lo que va a quedar es la verdad. Ujú. ¿Por qué no empezamos por ahí? Me encanta. Para acabar, decías alguna pregunta con la que sería interesante que los que nos estén escuchando se queden y que le den algo de atención a esa pregunta. ¿Cuál sería? Me está dando vueltas últimamente que la dejo ahí para que cada uno la piense. ¿De dónde sale la pregunta? Cuando yo hago una pregunta, entonces estaba dando una charla, una conferencia, una bióloga me hacía una pregunta y le dije, mira, esta pregunta que haces podría tener muchas respuestas. Ahora, ¿de dónde salió la pregunta? Bueno, me dice, te la acabo de hacer, vale. ¿De dónde salió? ¿De dónde saliste vos? O sea, si esto es una historia de evolución de la materia desde el Big Bang hasta hoy, ¿en qué momento este conjunto de átomos que se va combinando de maneras caprichosas empezó a preguntarse cosas? Me Digo, encanta. no importa cuál es la respuesta, ¿de dónde salió esa pregunta? Sí, Eso me parece un misterio profundo que si querés lo dejamos ahí para que cada uno me encanta. le dé vueltas. Sí, sí, sí. No, es la razón también por la que siempre empiezo por la persona, ¿no? Que cada persona que viene aquí es como, vale, pero ¿y de dónde sales? O sea, ¿qué te ha llevado hasta aquí, ¿no? O sea, ¿qué narrativas tienes tú de tu vida, ¿no? ¿Qué te ha formado para llegar hasta aquí? O sea, que me parece súper interesante. ¿De dónde viene esta pregunta? Ahí lo dejamos, súper bien. Sí, sí, total. Muchas Bueno, pues gracias. Lorena, mil gracias. Es un placer. Muchas gracias. Lo mismo.